sobre estos temas, porque en el PRO también están pasando cosas, en el radicalismo hay alguna escisión, los radicales mendocinos no comulgan con la cúpula partidaria, que emitió un documento muy contestatario, que le está pidiendo una ley espejo, pero que no lo haga por decreto al propio Milei, a todo este marco de desregulaciones. En el PRO, Santilli, el propio Frigerio, Mauricio Macri personalmente, salieron a respaldar muy fuerte la decisión de Milei y el gobierno. Horacio Rodríguez Larreta dijo, así no. Exacto. Marcando distancia. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué estás viendo ahí? Porque hoy Patricia Bullrich fue la que apareció en escena. Exacto, Patricia Bullrich apareció en escena diciéndoles a los larretistas, porque fueron los que más se opusieron al paquete de leyes de Milei por la forma en que se hizo a través de un DNU, les dijo, hay que acompañar el proyecto de Javier Milei, y lo hizo de esta manera. Uno de los DNU que ha dictado acá hoy, la creación del ENACOM fue por DNU. El cambio de la ley de medios fue por DNU. Bueno, a ver, son decisiones de urgencia. Bueno, hoy lo que hay que comprender es que el país está en urgencia. Si el país sigue viviendo esa situación de status quo permanente, donde hay pocos que se llevan todo y todos no se llevan nada, entonces vamos a seguir igual. Entonces, todos aquellos, inclusive se oyen muchos del PRO, que acusaron que Mauricio Macri dicte estos decretos, ahora dicen que no. Somos coherentes. El país está en emergencia. Seamos coherentes. Me pidió coherencia, sí, dice llanamente, no hay vuelta. Porque además todo el DNU que presenta Milei estaba puesto al servicio de Patricia Bullrich. Patricia dijo que era lo que iba a hacer. Exacto. Sturzenegger se lo había armado para Bullrich, ya él mismo lo contó y dijo que después le brindó su proyecto a la gente de Milei y que se trató con los equipos libertarios. Ahora, lo que yo pienso es, bueno, que va a tener una tarea bastante difícil ahí, va a ser Cristian Ritondo, que es el presidente de bloque de PRO, que tiene a todas las facciones aglutinadas en ese bloque de legislativo, 40, ¿no? Claro, donde va a tener que lograr una armonía entre todas esas vertientes. Por supuesto que ya lo ha hecho en otras oportunidades, sí. Pero ahora tal vez las diferencias son un poco más marcadas. La cintura política de Ritondo desde la época de la legislatura está bastante clara. Sí, claro. Ya voy, Gustavo. Voy a Gustavo Córdoba, claro. Gustavo Córdoba está aguardándonos. Gustavo, un placer, bienvenido, buenas tardes. Placer, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, gracias a Dios. ¿Entendés que hay acá una especie de inercia por construir una épica por parte del gobierno y la construcción de un relato a propósito de solidificar las reformas y esta idea de que es ahora, que hay una emergencia, que es la posibilidad de cambiar las reglas de juego, que es la posibilidad de trascender de cara al futuro, que hay o que está esto detrás de todo lo que se está construyendo en comunicación del parte del gobierno? Mirá, primero déjame decirte que todo gobierno, no importa si lo voté o no, necesita de un tiempo para organizarse, armonizar intereses, armonizar culturas de trabajo inclusive y metodologías, ¿no? Dicho eso, te diría que la comunicación del gobierno Milei todavía no sucedió. No es algo que esté visible o verificable. Al contrario, lo que se ven son las dificultades de organización, las dificultades de poder establecer una primera cuestión, que yo te diría, y acá hay un elemento, te diría, grueso, central, yo noto una inercia en la continuidad del discurso electoral, del discurso con tono electoral. Un discurso, te diría, más de tono arrogante que de tono consensual, con una intencionalidad, digamos, no de buscar conciliar intereses, sino de convencer. Que eso es más propio del momento de las elecciones, que eso ya ocurrió. Primero sacó 30 puntos en primera vuelta y en la segunda vuelta tuvo 27 puntos adicionales, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una primera cuestión para señalar, porque la comunicación de un gobierno no empieza cuando asume el presidente, tampoco empieza cuando da su primer discurso de cadena nacional. Entonces, ¿cuándo comienza? Comienza el día que gana la elección, porque se resignifican las expectativas de la sociedad respecto de quién ganó la elección. Entonces,
Lo que estamos viendo es que todavía Milei, su gobierno, su dirigencia, no ha entrado en un tono de comunicación gubernamental profesional estable. Digo, hay ciertos intentos de instalar agenda, pero yo te diría no lo están logrando hasta el momento. No es poco lo que decís, Gustavo, porque vos crees que hay todavía un comportamiento relativamente errático, que no hay una línea discursiva unificada y que no hay una comunicación que haya tenido un cambio entre el ejercicio del poder a partir del 10 de diciembre y lo que estaba consolidado hasta el 10 de diciembre y que le dio tanto resultado en lo electoral. Así es, y te diría, si uno observa las lecturas o los puntos de partida a partir del cual se construye una narrativa comunicacional, yo no coincido que el gobierno se autovea o se automire como el gobierno más fuerte de la democracia, ¿no? O el más votado, porque en realidad tiene que tomar como referencia el 30% de la primera vuelta y no el 57%, porque, por ejemplo, a ver, cualquier distraído lo podría decir, pero si Néstor Kirchner hubiera ido al balotaje contra Carlos Menem, hubiera sacado 70 puntos, que era lo que nosotros nos medía Néstor Kirchner en aquella elección del 2003 que finalmente no ocurrió. Entonces el gobierno tiene que pararse sobre bases reales, bases concretas, tiene debilidad en el Congreso, quizás por eso puso todo esto junto en un DNU, y la comunicación, la explicación, digamos, la bajada a tierra de por qué se presentó de esta manera estuvo ausente. Y fíjate que es algo sintomático, ¿no? La presencia del presidente en términos de narrativa comunicacional es más bien delegativa hacia los ministros, y los ministros, te diría, bastante limitados, y los voceros oficiales y no oficiales, yo diría, revisen un poco ahí, porque si a Sturzenegger lo van a dejar como vocero permanente o a Mondino, la canciller, hablando de temas que no son de Cancillería, me parece que generan mucho más ruido que beneficios a la hora de poder establecer con cierto profesionalismo una comunicación o una narrativa que sea entendible por parte de la sociedad, ¿no? Ahora, Gustavo, ¿vos no creés que hay una línea, vos decís no hay una línea discursiva en el gobierno, pero sí vemos cierta unificación entre el vocero Manuel Adorni todas las mañanas, en línea con Patricia Bullrich, en línea con Petovelo, por ejemplo, en los acontecimientos de los últimos días al respecto de los piqueteros, más allá de lo que la gente puede opinar con respecto a esa línea discursiva, pero entiendo que la línea que marca Milei se traslada a su gabinete, se traslada a sus ministros. Vos no aparece un ministro que se salga de esa cuestión que quiere marcar él. Señalaba el tono arrogante. Señalaba el tono arrogante, que es coherente en todos, y señalaba que es inconveniente para este contexto. En un contexto de debilidad como está el gobierno, que no tiene mayoría en las cámaras, tampoco tiene territorialidad, no tiene gobernadores, necesita el arte del diálogo y la conciliación de intereses. Y yo no veo que la comunicación gubernamental esté yendo para ese lado. Vean, la comunicación gubernamental tiene dos grandes objetivos: la generación o el control de la agenda de discusión de todos los días y la generación del consenso previo a la toma de decisiones. Hoy no estoy viendo ni una cosa ni la otra. La agenda de discusión del día, el gobierno, te digo, la disputa, pero todavía sin mucha suerte, ¿no? Ahí tengo algún matiz, Gustavo, y quizás sea fruto que está muy bien lo que planteas y es muy atractivo escucharte además, y muy generoso de tu parte poder estar con nosotros a esta hora de la tarde. Lo que digo es, tengo la impresión de que el parámetro de análisis nuestro tiene que ver con un anclaje del análisis político más anclado en el pasado que en el hoy. Quiero decir, los papeles se nos quemaron bastante, nadie vio el fenómeno Milei presidente, lo veíamos discutiendo la tercera fuerza en más o menos 20%, veíamos que quien ganaba la interna de Juntos en agosto era probablemente el presidente, tampoco ocurrió. Después del 37%, algunos dijeron, bueno, parece que Massa se lleva puesto a todo y finalmente perdió, y perdió muy feo, y perdió por más de 3 millones de votos, y de ajustado no fue nada. Lo que quiero decir es, me da la sensación que Milei está interpretando un tiempo, Milei, por poner Milei, el gobierno actual, que yo no sé si lo estamos viendo, porque desde la política yo estoy en un todo con vos. Ahora, por ahí Milei lo que quiere decir es, mirá, yo sé que en una mesa esta imaginaria de la nación, vos ponés a todos los actores y a ningún acuerdo vamos a llegar, porque hemos fracasado los últimos 40 años. De hecho, no hemos podido discutir la coparticipación porque los 24 gobernadores se tienen que poner de acuerdo. Nunca lo hicieron, hace desde el 96, 27 años que estamos en mora con la Constitución Nacional. O sea, estamos incumpliéndola. Todos los que se jactan de que son fruto de la Constitución.
Entonces yo creo que Milei entiende, mire, o quebramos ahora o no quebramos en el buen sentido al adversario que no quiere las transformaciones, los cambios puestos en términos de Milei, o no lo hacemos más. Porque donde vos abrís el debate, te pasás el peine y tardás 4 años en discutir una ley, terminás en ley de alquileres. Comparto. Ahora, déjame decirte esto. Comparto 100% lo que acabas de decir, porque además, digo, la democracia argentina es bastante frágil en muchos aspectos y no colaboran los distintos gobiernos que no cumplen los mandatos constitucionales, ¿no? Por ejemplo, la representación. Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe tienen menos diputados nacionales de lo que les correspondería y eso no se actualiza. Ahora, pero mirá esto que te voy a decir. La comunicación gubernamental es cada vez de mayor relevancia, de mayor importancia, y es cada vez que asume un nuevo gobierno en la Argentina, subestiman el poder de la comunicación profesional. ¿Por qué lo digo? Tanto Mauricio Macri y más aún todavía Alberto Fernández, yo te diría el caso de Alberto Fernández fue más grave porque para mí no tuvo comunicación gubernamental. En el caso de Macri por ahí es como que tuvo más marketing que comunicación. Ahora, ¿qué es la comunicación gubernamental profesional que yo digo que es relevante? Es primero escuchar y tratar de convencer con argumentos pedagógicos, claros y sencillos a todos aquellos que, por ejemplo, generan los climas de opinión pública. Llámese Círculo Rojo, llámese medios, periodistas, la gente en general, la opinión pública. Digo, no veo un intento del gobierno por pararse en el centro de la agenda mediática o de la escena mediática con una argumentación y una narrativa clara y comprensible. Al contrario, por eso yo señalaba que en la medida que continúen con ese tono electoral, con esa inercia del tono electoral, y el objetivo se les va a poner más complejo. Porque, fíjate, yo he escuchado hoy a por lo menos 10 constitucionalistas, todos, y con algún matiz, pero ninguno dijo que era constitucional el DNU. Y podemos convenir que dentro del DNU, que lo leí completo, yo tengo, por ejemplo, 40 temas en los cuales estoy 100% de acuerdo. Ahora, lo que no puedo estar de acuerdo como analista político es la idea de suplantar el aspecto legislativo por el Poder Ejecutivo. Ahí no hubo de parte del gobierno ninguna voz que se ponga la argumentación al hombro y que explique de manera clara ante la sociedad la motivación que tiene el gobierno. El propio presidente, el día de la cadena nacional, no lo hizo. Digo, hizo una introducción más propia de un discurso electoral, el introito, digamos, a esa, fueron toda una declaración de principios en realidad, más que la explicación sencilla para la población de cuáles eran las medidas. Entonces, creo que este gobierno todavía está muy joven, ¿no? Ha asumido hace muy poquitos días y efectivamente todos los gobiernos requieren de tiempo, ¿no? Bueno, ojalá les sirva todo esto que ha pasado hasta aquí, porque son críticas constructivas. Nadie le quiere poner un palo en la rueda a este gobierno, porque nos vamos a perjudicar todos, pero necesariamente tienen que explicar de otra manera, tienen que explicar mejor, tienen que explicar más fácil. Para eso, digamos, es un organismo tan importante como la presidencia. Si no lo hace el presidente, ¿quién lo va a hacer? Gustavo, ha sido enormemente generoso, ¿eh? Nos hemos quedado aquí escuchándote con enorme atención y además muy minucioso en un análisis que siempre vale la pena escuchar. Te mandamos un enorme abrazo y felicidades para vos y los tuyos, ¿eh? Igual, muchas felicidades. ¿Estás, Andrés?